Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Uno de los grandes problemas más generalizados dentro de la iglesia cristiana, que podemos mirar todos nosotros si ponemos atención, entre otros que hay, sin duda, es la falta de comprensión o de entendimiento acerca de la grandeza, de la importancia del llamado que Dios nos ha hecho. La falta de comprensión plena acerca de la obra que el Señor nos ha llamado. Primeramente a la salvación de nuestras almas, un llamado a arrepentirnos y a confiar en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso ya de por sí es de una importancia tremenda. Pero que meditemos también nosotros, que somos llamados también a participar de esta gran obra que Él está haciendo en esta tierra, el establecimiento del reino de Dios, la edificación de la iglesia, la predicación del Evangelio y la edificación de la iglesia. Tal vez nosotros cuando recién creímos en el Señor, no estamos muy conscientes de estas grandes verdades, y al paso del tiempo, de los años, tal vez hemos ido captando un poco más a través del estudio de la palabra de Dios, de las predicaciones que escuchamos, lo que les estoy mencionando, de la importancia de esta gran empresa, si la podemos llamar así, que es la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta de eso? ¿Por qué menciono yo que es uno de los problemas más generalizados que nosotros observamos? Pues simplemente cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra actitud, ya como creyentes, como cristianos, en cuanto a nuestras prioridades que nosotros tenemos, a nuestra entrega a la obra del Señor, a nuestra fidelidad, a nuestro compromiso. Nos damos cuenta y pues note que estoy hablando en plural, incluyéndome a mí mismo, un servidor. Nos damos cuenta que estamos a veces demasiado centrados en nuestras prioridades, en nuestras cosas personales, ¿verdad? Que definitivamente tenemos que hacernos cargos de ellas. Tenemos situaciones en las que nosotros tenemos que dedicarnos a ellas porque así debe de ser. Sin embargo, cuando miramos las prioridades en las que nosotros lo hacemos, pues definitivamente miramos que nos notamos que estamos demasiado inmersos en cuestiones personales más que en la gran obra que Dios está realizando. Pero cuando leemos las cartas de este siervo de Dios, del apóstol Pablo, y específicamente esta segunda carta del apóstol Pablo que escribe a Timoteo, que algunas veces que hemos estudiado esta carta y hemos mencionado varias veces que fue la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de morir. Al estar escribiendo esta carta, Pablo ya sabía él que iba a morir. Había sido dictada una sentencia en contra de él por causa de predicar el Evangelio. Este hombre, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que era perfectamente consciente de la importancia y de la grandeza del ministerio y de la obra que
Él había sido llamado. Prácticamente desde un principio, cuando el Señor lo alcanzó, prácticamente él sabía. Casi inmediatamente después de que se levantó, dice que él había caído en tierra, en Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo. Prácticamente él al levantarse de tierra donde había caído y preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor darle las instrucciones de lo que tenía que hacer. Él prácticamente sabía desde un principio lo que tenía que hacer. Y si leemos en Hechos capítulo 26, precisamente, Hechos capítulo 26, en el verso 19 y 20, el apóstol Pablo está delante de unas autoridades en donde está siendo juzgado. Y está delante de un rey llamado Agripa. Le dice el apóstol Pablo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, a lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo el día que lo llamó, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si nosotros leemos el capítulo 9 de Hechos, nos vamos a dar cuenta que prácticamente inmediatamente después de su conversión, el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio, y sabía y estaba consciente perfectamente de la importancia y de la grandeza de la obra en la que el Señor lo había llamado. Y al estar escribiendo esta carta, el apóstol Pablo era consciente también de otra situación, y había una preocupación. Al leer esta carta podemos mirar una preocupación en el apóstol Pablo por la continuidad de la obra. Nosotros sabemos, hermanos, y el apóstol Pablo sabía definitivamente que la obra que el Señor Jesucristo comenzó cuando estaba en este mundo predicando el evangelio y llamando personas a la salvación y a que se ocuparan y que continuaran la obra que él había iniciado, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo sabía que la obra estaba garantizada. Tenía confianza en las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Sabía que de cualquier manera que fuera, cualquier cosa que pasara, la obra del Señor iba a continuar. Sin embargo, la preocupación que el apóstol Pablo tenía era en cuanto a su responsabilidad que había recibido de parte de Dios. Seguramente que tenía la conciencia tranquila, porque sabía que había hecho lo suficiente. En el capítulo 4 de esta segunda carta dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sabía que él había hecho lo suficiente. Sin embargo, cuando nosotros leemos los primeros versículos del primer capítulo de la carta, miramos una genuina preocupación en el apóstol Pablo. Iba a morir, y la preocupación que él tenía, repito, era la continuidad de la obra del Señor. Y se está dirigiendo específicamente a este hombre, Timoteo, que él mismo lo menciona como un hombre joven, cuando le dice: no, ninguno tenga en poco tu juventud. Un hombre relativamente joven. Algunos piensan que tenía algunos 38, 42 años de edad, que con comparación con los ministros del Señor, los ancianos de aquellos tiempos, era un hombre relativamente joven. Y Pablo había observado que algo estaba sucediendo en este joven, que había cierto titubeo, que había cierto temor, que había ciertas dudas en él al mirar las situaciones difíciles y adversas que estaban sucediendo en este tiempo. El apóstol Pablo, prisionero en la cárcel. Timoteo sabía que su mentor, aquel que lo había discipulado por tanto tiempo, preparado para el ministerio de la obra del Señor, seguramente una relación no solamente ministerial, sino afectiva en gran manera, y sabía que su mentor iba a morir.
había presiones en la iglesia, había falsos maestros, había personas que lo menospreciaban. Cuando le dice, le repito, ninguno tenga en poco tu juventud, era porque había menosprecio a la persona de Timoteo. Y seguramente había un titubeo en Timoteo, porque él sabía también a lo que el Señor le había llamado. Sabía el compromiso, sabía la responsabilidad que tenía delante de Dios de continuar con la obra que el apóstol Pablo había comenzado. Y Pablo había, de alguna manera podemos decir, puesto los ojos en Timoteo para que él continuara con la obra que él había comenzado. Seguramente había otras personas también, estaba Tito, estaba Lucas, había otros consiervos del apóstol Pablo que también ellos habían sido discipulados por él para que continuaran con la obra. Sin embargo, en cuestión de liderazgo, el apóstol Pablo había puesto la mirada en Timoteo para que continuara con la obra del Señor. Entonces, en el capítulo 2 que comenzamos a leer hace unos momentos, el apóstol Pablo le hace una exhortación, podemos decir, vigorosa. Una frase cargada, fuertemente emocional, pero también firme, al decirle estas palabras: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Había mirado el apóstol Pablo aquí en el versículo 6 del capítulo 1, cuando le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Seguramente había notado el apóstol Pablo que había decaído en su ánimo espiritual, que ya no tenía el mismo fervor que tal vez en otro tiempo había tenido este joven Timoteo. En el versículo 7 les dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Seguramente había mirado cierto atemorizamiento en este hombre, y estaba mirando que estaba decayendo en ese compromiso, en esa obra que el Señor lo había llamado para continuar predicando el Evangelio y edificando la iglesia, ayudando a edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le hace esta fuerte exhortación a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Es un llamado a Timoteo, hermanos, para sobreponerse al temor y a la debilidad que estaba sintiendo en esos momentos. Si nosotros pudiéramos por un momento ponernos en las sandalias de Timoteo y poder sentir las cosas que él estaba sintiendo en ese momento, rodeado por tanta angustia, por tanto sobresalto, probablemente miraba que la obra estaba tal vez en peligro, podemos decir, aún con el conocimiento que también él tenía de la suficiencia y del poder de Dios para continuar la obra. Sin embargo, ellos, como seres humanos, como ministros del Señor, que en ocasiones se encontraban en dificultades y en debilidades, a veces entraba la duda en ellos. Por eso el apóstol Pablo hace esta exhortación. Y era el tiempo, sabía el apóstol Pablo, porque, repito, iba a morir, era el tiempo de pasar la estafeta a este joven Timoteo. Y aquí me detengo un momento, hermanos, para preguntar de manera general aquí entre nosotros: ¿cómo sabemos nosotros que una congregación o que una iglesia local como esta está dando resultados? Si queremos usar la palabra éxito, lo podemos hacer y podemos decir: ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo aquí está teniendo éxito? Estamos cumpliendo con el llamado de Dios que ha hecho a la iglesia en términos generales. ¿Será, hermanos, acaso el número de personas que lleguemos a ver en esta iglesia, que comenzamos a crecer, que empiezan a haber muchas personas en esta congregación? ¿O cómo nosotros podemos darnos cuenta que verdaderamente estamos nosotros cumpliendo con éxito el propósito? Y creo que la respuesta, definitivamente podemos nosotros responder a esto diciendo que cuando hay alguien a quien nosotros podamos pasar la estafeta,
alguien que pueda dar continuidad a la obra del Señor en esta congregación. La iglesia va a seguir su curso definitivamente, lo que dijo el Señor y que mencionamos ya hace unos momentos, que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia, por más que miremos a veces tantos problemas y tantas dificultades, ¿verdad? Pero nosotros sabemos por experiencia personal, porque lo hemos visto, tal vez hasta lo hemos vivido, que congregaciones desaparecen y dejan de ser. Y una de las principales razones es porque no hubo quien diera continuidad a esa obra. Pudieron haber cientos o miles de personas en esa iglesia, pero simple y sencillamente entre esos cientos o entre miles no hubo quien pudiera tomar la estafeta y continuar con la obra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, estando apercibido de esa realidad, conociendo bien el propósito por el que Dios lo había llamado, predicar el evangelio para que las almas se convirtieran a Él, el poderlos discipular, el poder edificar la iglesia de tal manera que produciera hombres y mujeres que crecieran en la fe, llegaran a estar de tal manera maduros espiritualmente para que en un momento dado ellos pudieran continuar con la obra de Dios. Y en eso está la grandeza, hermanos, del llamado precisamente que Dios nos ha hecho, que es la obra del Señor, es la obra de Dios. Es una empresa maravillosa, es una empresa grande, es una obra, lo mejor que cualquier ser humano pudiera dedicarse en esta vida, la edificación de la iglesia. Sin embargo, repito, hermanos, a veces estamos tan enfocados en otras cosas que quitamos nosotros la mirada de esa gran realidad y descuidamos la obra del Señor. Y quienes hemos tenido el privilegio de ser llamados por el Señor, primeramente a la salvación y después a una responsabilidad de un liderazgo en la iglesia o ser pastor de una congregación, muchas veces nos damos cuenta y miramos a nuestro alrededor y miramos perdónenme la franqueza y la escasez, de mirar la escasez de hombres a quienes pudiera uno pasar la estafeta. Y eso definitivamente, los principales culpables definitivamente somos nosotros, quienes hemos sido llamados a esa gran obra, que es un trabajo arduo, maravilloso, hermoso a lo que hemos sido llamados. Y esa era la preocupación que el apóstol Pablo, recordemos, al final de la carta, el apóstol Pablo, preso ahí en esta prisión, tenía la percepción, y él nos dice: todos me han abandonado. Menciona una lista de personas que habían andado con él, pero que le habían dado la espalda y se habían ido para el mundo, habían abandonado la obra del Señor, de manera que no era muy diferente en la época del apóstol Pablo. Y estaba esa gran preocupación. Entonces observaba a su discípulo Timoteo, pero lo observaba también titubear. Entonces entra en acción el apóstol Pablo y le dice, lo exhorta con estas palabras: hermanos, ¿de qué otra manera podemos hacer esto? Definitivamente por medio de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, ser expuestos a la realidad, a la gran verdad de la palabra de Dios, el poder meditar en ella, el poder considerar las verdades de la palabra de Dios para poder nosotros ser redargullidos en un momento dado y poder mirar la situación en la que nosotros nos encontramos. El último versículo que leímos, de hecho, el versículo 7 dice: considera lo que te digo. Pon en tu mente, pon en tu corazón, medita en estas cosas que te estoy hablando, acerca de la importancia de la gran obra del Señor. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo: esfuérzate, pero no le dice esfuérzate en tus habilidades, en tus talentos, en tus talentos naturales que tú tienes, en tus fuerzas físicas,
en tu conocimiento y en tus fuerzas. Porque una característica precisamente de la obra que Dios nos ha llamado es que no es una obra de este mundo. Que no es una empresa, hermanos, humana, como estudiábamos hace algunas semanas atrás en el estudio que estamos llevando a cabo. No es una organización lo que nosotros estamos formando, con reglas, con estatutos para manejarnos. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En la parte que nos ha tocado a nosotros en este lugar es la iglesia local, parte de una gran iglesia universal que el Señor Jesucristo compró a precio de sangre, que costó la vida de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, que discipuló a 12 personas, los enseñó, y cuando partió al Padre los envió para que continuaran su obra. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y enséñenles, edifiquen esa iglesia. Entonces, si nosotros podemos meditar, hermanos, que hemos sido llamados a eso también nosotros. No hemos sido llamados, hermanos, a congregarnos cada domingo únicamente, a pasar un tiempo agradable, bonito, compartiendo unos con otros. Es parte de eso. La comunión entre los hermanos es parte de la obra de Dios, pero no lo es todo. Hemos sido llamados a ser parte de esta gran obra. Hombres y mujeres que estamos aquí reunidos en esta mañana, todos nosotros hemos sido llamados a eso. Tal vez no todos a tener el mismo lugar, la misma parte en el cuerpo de Jesucristo, pero todos tenemos una parte en el cuerpo de Cristo, en la obra de Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque el esfuerzo que nosotros hacemos como creyentes, hermanos, es en la gracia, es en el poder de Dios, es en lo que Él nos ha dado a nosotros, en los recursos inagotables que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como sus hijos, como creyentes, que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y con Él todos los recursos de Dios para poder nosotros esforzarnos en la gracia. Y es lo que le dice a Timoteo: Timoteo, te miro temeroso, te miro titubeante, te miro débil espiritualmente hablando. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 6, versículo 10, le leo el texto. El apóstol Pablo escribió a la iglesia y le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde está, hermano, la fuente de nuestro poder, de las fuerzas que nosotros podamos tener para seguir adelante en este camino? Y lo hemos repetido varias veces, tan difícil que es la vida cristiana. El ejercicio de la fe de un creyente es difícil y tenemos nosotros que fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿En dónde más, hermanos? En esta mañana, al estar reunidos aquí en esta congregación, es parte de la gracia de Dios que nos ha dado el poder permitirnos, hermanos, congregarnos en una iglesia, el poder escuchar la palabra de Dios, el pedirle a Él que seamos nosotros sensibles a la voz de Dios, que abra nuestros corazones y poder escuchar la voz de Dios para nosotros ser fortalecidos en gran manera. De otra manera, hermanos, nosotros caminamos por este mundo en debilidad, en titubeo y en temor. Y lo he mencionado innumerables veces, tal vez hasta el cansancio de las gracias que Dios nos ha dado, aparte de la congregación, el poder acercarnos a Él confiadamente ante el trono de su gracia y poder clamar a Él en busca de socorro para hallar gracia para el oportuno socorro y misericordia delante de Él. El poder tener el privilegio, hermanos, de poder meditar en su palabra, de poder pasar tiempo con Él. ¿De qué otra manera nosotros nos podemos fortalecer para hacer frente a la vida cristiana?
A veces somos ajenos, hermanos, a estas realidades, a estas verdades, y nosotros en medio, hermanos, de los sinsabores de la vida buscamos otras cosas que nos mantengan a nosotros animados, que nos mantengan nosotros ocupada nuestra mente para poder tener una vida llevadera en este mundo, cuando la principal fuente para cada uno de nosotros es la gracia de Dios, el poder de Dios. Y son las palabras que Pablo le dice a su discípulo Timoteo: fortalécete en la gracia de Dios, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué importante era el ministerio del apóstol Pablo, no hermanos, por ser el apóstol Pablo únicamente, sino porque era un hombre al que Dios había llamado de las tinieblas a su luz admirable y había depositado sobre él una gran responsabilidad. Hermano creyente que estás aquí en esta mañana, qué importancia, qué importante es el llamado que Dios te ha hecho en esa gran obra que Dios está haciendo. Lo que has oído de mí, dice Pablo, quiere decir, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando con Timoteo y le dice todo lo que, las enseñanzas, las predicaciones que has escuchado de mí desde el día que nos conocimos, desde el día que comenzaste a andar contigo y que lo hicimos públicamente en sinagogas, en iglesias, en lugares seculares, en todas partes donde hemos andado predicando la palabra de Dios. Tú has escuchado y con confianza te puedo decir, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos que han escuchado la verdad del Evangelio. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En estos pasajes, hermanos, podemos nosotros mirar una línea de tiempo de por lo menos unos 150 años donde se garantizaba la continuidad del Evangelio por medio de un solo ministerio, en donde el apóstol Pablo estaba discipulando a su discípulo Timoteo y le está diciendo que la verdad del Evangelio que ha estado escuchando por medio de él lo enseñe también a otras personas, y que aquellas personas que escuchen el Evangelio en su tiempo, ellos también puedan transmitir esas verdades poderosas y maravillosas a otra generación de creyentes, para que la cadena, hermanos, el eslabón, la continuidad del Evangelio pudiera seguir adelante. Pero qué importante, hermanos, el llamado que Dios nos ha hecho y cómo nosotros lo asumimos, cómo nosotros lo enfrentamos. ¿Quiénes son los que nos escuchan a nosotros? La congruencia, hermanos, de lo que hablamos ante muchos testigos, pero también la congruencia de lo que hablamos nosotros en privado, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros entornos más íntimos. No solamente discipulamos, hermanos, los días martes que venimos a la iglesia, los días domingos, como en esta mañana que estamos aquí. Nuestra vida entera, todos los días de nuestra vida, hermanos, es un continuo edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que has oído de mí, esto encarga a su vez a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo le voy a decir lo que no está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque no está hablando de perdóname la expresión, de una casta de hombres privilegiados que fueron llamados por sobre otros para que ellos fueran llamados a liderar la iglesia. Una especie de hombres especiales, únicos, a los que Dios había llamado.
Porque Dios nos ha llamado a todos, hermanos, a la salvación, y a todos nos ha llamado al servicio a Él. En el momento que el apóstol Pablo pasea su mirada sobre la iglesia y comienza a observar, a ver cuántos hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros, para pasar su estafeta, ¿a cuántos podía él mirar? Tal vez en el lugar donde pasaba más tiempo, en la congregación. Sabemos que el apóstol Pablo era un hombre itinerante, predicador itinerante, evangelista, que edificaba iglesias por todas partes en las que él estaba, pero en lugares donde solía pasar más tiempo. Y al observar a hombres fieles, que fueran idóneos para enseñar a otros también, ¿a cuántos miraría él? ¿Sobre cuántos se posaría su mirada y poder decir, este varón es un hombre fiel? No estamos hablando, hermanos, de cualidades humanas, naturales, específicas. Estamos hablando de cristianos, de creyentes sobre los cuales se mira, se observa en su vida personal unos síntomas de consagración a Dios. No estamos hablando de hombres perfectos, hermanos. No estamos hablando de superhombres, estamos hablando de personas sencillas en las cuales uno observa y dice, este varón está buscando a Dios. Tiene muchos errores, muchas fallas, falta pulirle todavía, pero para eso Dios nos ha llamado también a nosotros. Pero miro síntomas de consagración en su vida personal. ¿A cuántos, hermanos, miraría al apóstol Pablo y podía posarse su mirada y decir, ahí hay uno? ¿O había una preocupación en él al mirar la escasez de hombres de Dios, hermanos? Escuché una cápsula de un predicador y él mencionaba palabras más, palabras menos, que cuando en una iglesia se comienza a levantar un joven con deseos de estudiar la palabra de Dios, de aprender, de vivir para Dios, inmediatamente la congregación lo señala. Él está llamado para un liderazgo, para ser pastor, porque busca de Dios, porque es fiel en la iglesia, porque siempre está dispuesto. No, él de seguro es de los privilegiados que Dios ha llamado. Pero dice este siervo de Dios, todos somos llamados a manifestar tales síntomas de consagración y de entrega en nuestras vidas. Podemos decir, hermanos, ¿acaso que habemos algunos al que Dios nos ha llamado a ser, perdóneme la palabra, tal vez un poco fuerte, a ser cristianos mediocres? Podemos decir, hermanos, que hay cristianos a los que Dios ha llamado para que estemos sentados por años y años en una silla, en una iglesia, sin hacer nada para la obra del Señor. Definitivamente podemos responder que no. Podemos ver que hay diferentes responsabilidades definitivamente dentro de la iglesia de Cristo. No todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a ser predicadores para delante de una congregación, pero todos nosotros somos llamados a servir a Dios. Y si vamos un poquito más, hermanos, al fondo de estas cosas, y nos preguntamos de una manera personal, y me estoy dirigiendo en esta mañana, hermanos, específicamente a los hombres de la iglesia. No que Dios no haya llamado a las mujeres, sin embargo, el llamado, sabemos, de mayor responsabilidad y de ir al frente de una congregación en el campo de batalla, definitivamente han sido los hombres. Pero ¿cuántos de los hombres que vemos aquí en esta mañana, a veces es difícil hacer una reflexión positiva, ¿verdad?, de nosotros, de mencionar nuestras cualidades, batallamos para eso?
Sin embargo, el apóstol Pablo escribe también que ninguno de nosotros tenga un concepto mayor que el que debamos de tener, sino el que realmente está en nosotros. Pero, ¿cuántos de nosotros podemos decir que reunimos las características suficientes para que en un momento dado podamos ser observados por aquel que tiene que pasar la estafeta? Y que estemos nosotros no solamente dispuestos, sino con nuestro brazo bien extendido para coger esa estafeta, entendiendo que es un gran privilegio y un gran honor y seguir adelante. El éxito de una congregación, hermanos, es cuando hay un buen número de personas con esas características. Sin embargo, uno de los síntomas, hermanos, que nosotros podemos tener también es precisamente el sentirnos nosotros incapaces, indignos ante la gran obra del Señor. Pero muy dentro de nosotros podemos darnos cuenta de cómo es nuestra búsqueda del Señor y de nuestra entrega a Dios y nuestra entrega a nuestra congregación y nuestra disposición en nuestro corazón a servirle al Señor. Dentro de nosotros lo podemos saber, lo sabemos definitivamente. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra postura? Y vamos a localizarnos, ¿cuál es nuestra postura en nuestra congregación? Nuestra disposición a Dios. Perdónenme, hermanos, pero hay tanta inestabilidad. Tan poco compromiso con la obra del Señor. Tan pocos brazos extendidos, dispuestos a tomar la estafeta, no solamente para continuar, pero para seguir haciendo lo mismo que aquel que me ha pasado la estafeta ha hecho también. El poder ser ejemplos, hermanos, de aquellos a los que estamos ayudando a crecer espiritualmente. El poderles enseñar absolutamente en todas las áreas de su vida y enseñarnos no únicamente con la predicación y la enseñanza, sino aún con el propio ejemplo personal. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. En esta primera carta, Pablo le escribió a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una aclaración acerca de dos palabras aquí. Cuando está hablando de ser ejemplo de los creyentes en palabra, en este caso no está hablando de la doctrina que el apóstol Pablo enseña, sino que está hablando de todas sus palabras que él habla en donde quiera que él está. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? De la abundancia del corazón habla la boca. Qué tremendo contraste, ¿verdad? El terminar de predicar aquí, irnos a sentar a la mesa y que por mi boca salgan palabras que no corresponden a las de un ministro de Dios. Es una gran responsabilidad, hermanos, para nosotros como ministros del Señor, el ser ejemplo para los demás. Al estar hablando, hermanos, nosotros aquí de no solamente estar dispuestos a tomar la estafeta, sino a estar dispuestos a hacer lo mismo que han hecho con nosotros, estamos adquiriendo un gran compromiso de ser también nosotros ejemplo para los creyentes. Es una gran responsabilidad para nosotros, hermanos, el ser llamados nosotros a la continuidad de la obra del Señor. Porque tenemos que ser un ejemplo para los demás. En palabra, todo lo que sale por nuestros labios, por nuestra boca, qué difícil, hermanos, es eso. Si alguno escribió Santiago, si alguno es capaz de refrenar su lengua,
este es un varón perfecto, diciendo no lo hay. No, o nosotros de repente se nos van las palabras y decimos después, cuando pasan algunas horas o cuando pasa un día, ¿cómo es que yo fui a decir esas palabras? Es un llamado serio, hermanos, es un llamado maravilloso el que nosotros tenemos, y tenemos que tener nosotros una conducta, hermanos, impecable. Los requisitos, el capítulo 3 de Primera de Timoteo, que utiliza esta palabra para los que son llamados al obispado, hay una palabra que dice irreprensibles, en conducta, en amor, en espíritu, en fe. Esta palabra fe habla de fidelidad. La fidelidad que nosotros manifestamos a Dios primeramente y a nuestra congregación. El apóstol Pablo, sus enseñanzas, nosotros notamos que él utiliza de manera indistinta 3 metáforas muy conocidas, que las utilizan en las diferentes cartas que él escribe, y es acerca de la vida del cristiano como un soldado, ¿verdad? Utiliza la metáfora del labrador para mirar también el oficio del creyente, del cristiano, del ministro, y utiliza también la metáfora del atleta, para que sus oyentes pudieran comprender bien la verdad de la palabra de Dios, de manera indistinta, o utilizaba una o utilizaba otra. Pero en este caso miramos que el apóstol Pablo está utilizando las 3 metáforas de una sola enseñanza. Y esto me dice a mí, hermanos, de la preocupación del apóstol Pablo por el que Timoteo pudiera entender, pudiera comprender lo que él estaba diciendo, y la importancia de la obra de Dios, del reino de Dios, y que pudiera entender la manera en que él tenía que dedicarse a la obra del Señor. Versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué podemos mirar en común en estas 3 parábolas? Podemos mirar, hermanos, trabajo arduo, podemos mirar entrega, podemos mirar disciplina, podemos mirar personas que se dedican a estos oficios que está mencionando el apóstol Pablo, que no se guardaban nada para sí, sino que se entregaban de lleno a lo que ellos se dedicaban. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí en esta misma carta, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La vida cristiana, el Señor Jesucristo no nos ha llamado a nosotros a tener una vida cómoda, placentera, que es la búsqueda, ¿verdad?, de muchos de nosotros. Queremos vivir una vida cómoda, una vida placentera, no tener sobresaltos, no tener problemas, no tener dificultades. ¿Por qué no te involucras en la obra de Dios? Es que no quiero tener problemas, no quiero tener dificultades, no quiero tener compromisos, pero para eso precisamente nos llamó el Señor. Los que quieren vivir piadosamente, los que quieren vivir como creyentes, como cristianos, los que quieren seguir el llamado de Dios a seguirle, tienen que saber que padecerán consecuencias por haber abrazado la fe en el Señor Jesucristo de una o de otra manera. El apóstol Pablo, hermano, describe la vida del creyente como un soldado que lucha, que pelea. Y si nosotros comparamos la vida de un soldado, aquel que se ha alistado en la milicia para ir a pelear en una guerra, sabemos la seriedad de aquello. Sabemos la entrega a la que tiene que estar sometido, que tiene que estar luchando continuamente por una causa. Como creyentes, nosotros tenemos que saber, hermanos, que estamos en medio de una batalla, de una lucha, de una guerra espiritual.
Tenemos una lucha muy fuerte, hermanos, en este mundo que vivimos en contra de la corriente de este mundo. Como cristianos, sin duda alguna, nosotros tenemos que ir continuamente caminando en contra. Qué importante es esto, hermanos. Somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios. Estamos caminando en contra de las ideologías, de las corrientes que en este mundo hay. ¿O vamos nosotros caminando conforme a ellas? En eso no hay dificultad. En aceptar, en recibir todo lo que este mundo enseña, no hay dificultad. En estar de acuerdo, en asentir, en acomodarnos, en aceptar lo que este mundo enseña, no hay dificultad. La dificultad está en cuando nosotros nos paramos de frente y nos oponemos a ello. Es un caminar difícil, hermano. Si usted ha tratado de nadar en contra de una corriente de agua fuerte, sabemos que es difícil. Somos soldados que estamos peleando, hermanos, con la corriente de este mundo, definitivamente. Y en algunas ocasiones lo hemos mencionado, hermanos, las ideologías populares que hay en este mundo y que nos quieren imponer a toda costa. Contra eso y contra muchas cosas más nosotros estamos luchando. Estamos luchando con nuestra propia naturaleza carnal que hay en nosotros. Luchamos, hermanos, desde que nosotros nos levantamos, desde que abrimos los ojos, luchamos en contra de nuestra naturaleza carnal. Y definitivamente, luchamos en contra de Satanás y sus huestes malignas. Desde el momento que nosotros abrazamos el Evangelio, hermanos, somos puestos en medio de un campo de batalla. En ese aspecto nosotros no podemos decir, yo no. Soy cristiano, pero yo no me voy a involucrar en esas batallas. Momento que tú abrazaste la fe, estás puesto en medio de ese campo de batalla. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una anécdota que escribió un comentarista bíblico comentando acerca de este texto. Y él comentaba que en la guerra civil de los Estados Unidos había un soldado, no sé la verdad si no lo aclaró en el escrito si era algo ficticio, usado únicamente como una ilustración o verdaderamente esto sucedió. Pero él hablaba que en la guerra civil de Estados Unidos había un soldado de oficio relojero y que en un momento dado, de manera de imprevisto, le dijeron al regimiento: ¿sabes que tenemos que salir de esta ciudad ya? Entonces este soldado dice: ¿pero cómo? Todavía tengo 20 relojes que arreglar. Obviamente este soldado no estaba enfocado en lo que había ido a hacer ahí, se había enredado en los negocios de la vida. Todos nosotros tenemos cosas que hacer, hermanos. Un servidor, tengo mi trabajo, todos los días de la semana tengo que cumplir con un horario específico en mi trabajo. Hay pastores que han sido llamados a tiempo completo, tienen la manera, hay congregaciones grandes donde pueden sostener al pastor para que se dedique completamente al ministerio, y qué bendición, ¿verdad? Todos nosotros tenemos alguna actividad que hacemos aquí, son estudiantes, son trabajadores, hay cosas con las que tienen que cumplir. Pero yo iniciaba esta enseñanza, hermanos, hablando del gran problema que tenemos nosotros en la iglesia cristiana, el que no alcanzamos a percibir la importancia de las cosas a las que nosotros hemos sido llamados.
y que eso se manifiesta en la prioridad que nosotros damos a nuestro llamado como creyentes, como cristianos. Y si la ponemos en una balanza con las cosas que nosotros hacemos en este mundo, muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos dedicando demasiado tiempo a aquellas cosas, que estamos siendo demasiado eficientes, demasiado cumplidos, demasiado responsables en esta otra actividad que debe de ser así. Pero que si nosotros miramos nuestro ejercicio, hermanos, como creyentes, como cristianos, miembros de una iglesia, miembros de una congregación, miembros del reino de Dios, y sabiendo las responsabilidades que nosotros tenemos, al haber escudriñado la palabra de Dios, haber escuchado la enseñanza de la palabra del Señor, nosotros sabemos las responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes en esta gran obra. Un servidor lo sabe, hermanos, el gran compromiso que tengo como pastor. Y honestamente pongo las cosas en la balanza entre las otras actividades que tengo que hacer, pero que continuamente me doy cuenta que estoy dedicando más tiempo, más energía y más compromiso a aquellas cosas que el gran llamado que Dios me ha hecho para predicar el Evangelio y para edificar su iglesia. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en un ejercicio honesto y de sinceridad, y estoy hablando a cristianos que profesan que lo son, me estoy dirigiendo a personas que se asumen a sí mismos como nuevas criaturas, como creyentes en Cristo Jesús, como pertenecientes a una iglesia cristiana? No me refiero, hermanos, a personas que están en un proceso, escuchando la palabra de Dios, siendo convencidos, estando en ese convencimiento donde el Señor está tratando con ellos para que abracen la fe. Me dirijo, hermanos, junto con un servidor, a aquellos que hemos ya abrazado la fe. Que nos preguntáramos qué tan enredados estamos en las cosas de este mundo. Y eso se debe principalmente a que no hemos nosotros alcanzado a vislumbrar precisamente esta gran obra a la que Dios nos ha llamado, y por la cual un día todos nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esta palabra lucha, también el que lucha como atleta, es una palabra griega que se escribe agonizomai. De ese término sale la palabra en español que conocemos como agonizar. Y nos da la idea de un deportista, de un atleta que emplea todas sus energías, todas sus fuerzas, que todos sus nervios se activan, se tensan al momento de la competencia, buscando llegar a la meta o tener éxito en esa lucha. Y es el ejemplo que el apóstol Pablo le está presentando a Timoteo, que como un soldado de Jesucristo tiene que dedicarse a la obra de Dios, como un atleta que lucha por una corona corruptible. Asimismo nosotros debemos de luchar por una corona incorruptible. Al darnos cuenta nosotros y entender precisamente la gran verdad que nos dice la palabra de Dios de las grandezas a las que nosotros hemos sido llamados. ¿Cómo estamos ejerciendo nuestros ministerios, nuestros llamados delante de Dios, hermanos? Me ha tocado escuchar algunas entrevistas de algunos deportistas que han llegado
a conseguir lo que estaban buscando, una medalla de oro, un cinturón de campeonato, que han logrado conseguir lo que por tantos años estaban buscando, y cuando a ellos los entrevistan les dicen: es que yo para esto me preparé toda mi vida. Desde que era un niño o una niña yo me apliqué en la búsqueda de esta meta. ¿Cuántas navidades me perdí? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántas ausencias en mi casa? Y derraman hasta lágrimas al recordar los sacrificios que han hecho para conseguir un premio terrenal. Y volvemos a lo mismo, nosotros no hacemos lo mismo, incluyéndome, un servidor de ustedes, hermanos, no hacemos lo mismo porque no captamos las grandezas de lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. ¿Cuál es el éxito de nosotros como cristianos, hermanos? ¿Cuál es la lucha de nosotros? La entrega, la disciplina a las que nos vemos sometidos para alcanzar algo, ¿cuál es? Sin duda alguna, hermanos, el poder mirar a hombres y mujeres rendidos a los pies de Jesucristo. Sin duda alguna, esa es una de nuestras grandes metas. Al salir por la mañana, hermanos, a la congregación, con esa mentalidad y ese clamor al Señor de que abran entendimiento de los incrédulos para que les resplandezca la luz del Evangelio. Que traiga convicción a todos aquellos que, como Timoteo, están atemorizados, están desconcertados, que no se están esforzando, que no nos estamos esforzando lo suficiente. El poderles despertar con la palabra de Dios y decirles: hey, ahí va la estafeta. Alguien tiene que continuar la obra. En el lugar donde nosotros estamos, hermanos, reunidos en esta mañana. Platicaba el otro día con Enrique y con Manuel. Yo les decía que si por alguna razón el Señor me llevara de una manera intempestiva, ¿qué íbamos a hacer? Perdóname la confianza, la sinceridad, ¿cómo se dice? Lo íntimo de lo que estamos hablando en estos momentos, como una iglesia pequeña aún. En donde me reúno con dos varones, con Enrique y con Manuel. Para tratar de hacer mi trabajo y en esa búsqueda de ver hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero vemos más varones, hay más varones en esta iglesia, hay mujeres, hermanos. Dios nos ha llamado a todos. Menciono esto, hermanos, porque no queremos comprometernos con la obra del Señor. Y Dios no nos ha llamado a eso, hermanos. Repito, si eres creyente, Dios no te ha llamado a eso. Te ha llamado a servir al Señor y servirle de una manera en donde nosotros nos podamos emplear a fondo. Por eso estas metáforas de la milicia, del atleta y del labrador. Porque el labrador, hermanos, y más en los tiempos bíblicos, tenía que trabajar muchas horas. Tenía que trabajar como estuviera él físicamente, en lo que pudiera dar un paso. Él tenía que salir a trabajar la tierra.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si no había labranza de la tierra, no había fruto que cosechar. La tierra no da su fruto de una manera automática, sola, sin que sea trabajada, sin que sea cultivada. Es necesario, hermanos, un trabajo arduo para poder cosechar. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Vamos a leer desde el 26, por favor. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál va a ser el éxito de nuestra iglesia, de nuestra congregación? ¿Cuál va a ser nuestra satisfacción de poder entregar buenas cuentas al Señor y poderle serle grato a Él, serle agradable a Él? ¿Cuál es la manera en que nosotros vamos a poder medir que vamos por buen rumbo, que vamos bien? Cuando nosotros encontramos hombres y mujeres que le sigan dando continuidad a esta gran obra que Dios está haciendo específicamente en esta congregación. Sin embargo, para eso, si queremos cosechar el fruto, tenemos primero que trabajar. Y tenemos que trabajar mucho, hermanos, mucho. Verso 29, lo repito, para lo cual también trabajo, luchando, agonizando, dándolo todo, no guardándome absolutamente nada, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El poder presentar, hermanos, perfecto en Cristo a todo hombre es un trabajo tremendamente arduo, pero es un trabajo maravilloso que no se hace de la noche a la mañana, sino que lleva bastante tiempo. ¿Cuántos quisieran, hermanos, verdaderamente decir, ponerse en esta postura consciente, habiéndolo considerado, las palabras de el Señor por medio de la carta del apóstol Pablo, y habiendo comprendido, decir yo quiero extender mis brazos, tomar la estafeta y seguir adelante? ¿Cuántos verdaderamente quisiéramos, hermanos, cambiar nuestras actitudes y poder manifestar un gran deseo de poder nosotros servirle al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? Despojémonos, hermanos, como dijo el escritor de Hebreos, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como pastor, hermanos, tengo un gran compromiso delante de Dios. En ese compromiso y muchas veces en esa preocupación, definitivamente uno
comete errores. Creo que ninguno de los que estamos aquí estamos exentos a fallar y a cometer errores. Pero que hubiera una disposición sincera en nuestros corazones de entregarles nuestras vidas al Señor completamente, hermanos. Poderle decir al Señor: heme aquí, Señor, yo iré. Si hacemos cuentas, estas 4 generaciones, les decía yo un principio, abarcan, estaba en la mañana meditando, haciendo cuentas y calculé algunos 150 años de continuidad si las cosas salían, como el apóstol Pablo las estaba planteando aquí a su discípulo Timoteo. ¿Cuánto tiempo vemos nosotros en un futuro en la continuidad de esta obra, en esta iglesia? El día que un servidor ya no esté en este mundo, el día que nuestro hermano Enrique, nuestro hermano Manuel, porque el tiempo pasa, pasamos a la historia. Hay hombres más jóvenes aquí, ¿verdad? De 20 y tantos, de 15, de 16 años. ¿No sería hermoso, hermanos, poder sembrar la semilla en este lugar y poder esforzarnos al máximo, hermanos, para que esta iglesia, esta obra específicamente de esta congregación pudiera haber una continuidad? Hermana madre de familia que estás aquí, ¿no desearías ver a tus hijos involucrados tremendamente en la obra del Señor? Hay un trabajo que todos debemos hacer. Hermana esposa de un varón que está en esta iglesia, impulsen a sus esposos, exhórtenlos, redargúyanlos. Cuando miren que se están enredándose en las cosas de este mundo, llámenles la atención, no les den alas para que lo siga haciendo. Nadie más, hermanos, que ellas sabe lo que los varones estamos pasando y los desajustes que estamos haciendo en un momento dado. Yo puedo mirar de aquí, hermanos, el cansancio físico de algunas personas, el desgaste. Pero no sé la razón. Nuestras esposas lo saben. Es la gran obra de Dios, que un día vamos a estar delante de su presencia y le vamos a decir al Señor: Señor, 2 talentos me entregaste, te doy 4. Esa es la gran maravilla y la gran bendición, hermanos, que vamos a recibir un día con gozo delante del Señor, ese tremendo galardón que Dios tiene para nosotros.